Montoneros, el grupo guerrillero argentino que se atrincheró en México. Renuncia a ser solo un espectador. Descarga la app, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Garnier.mx, más acción, más diversión. México se convirtió en el siglo pasado en un espacio de exilio para miles de extranjeros que, orillados por la represión causada por gobiernos dictatoriales, tuvieron que abandonar su país de origen. Argentina fue una de las naciones que tuvo un importante exilio hacia México provocada por dos golpes militares. Entre la década de los 60 y 70 llegaron a territorio nacional miles de argentinos, entre ellos integrantes de un grupo guerrillero conocido como Montoneros, movimiento peronista surgido en 1970 que luchó contra las últimas dictaduras. Roberto Perdía, uno de los líderes del grupo guerrillero y quien estuvo en distintos periodos en México, platicó en entrevista para Medio Tiempo cómo vivieron el exilio, continuando con su activismo político y manifestaciones pacíficas en contra del régimen. Recordemos que para aquella época, estamos en los fines de los 70, inicio de los 80, hay varias dictaduras militares, particularmente en el Cono Sur, de modo tal que no había perspectiva de buscar refugio en los países vecinos. Y México era el principal sitio en el cual había un acogimiento particular, había un respeto por las luchas y había una defensa en el sentido de que el brazo de la dictadura no llegaba a esos lugares. Había diferentes tipos de salida del país o de exilios. Había por una parte gente que se sentía perseguida o estaba realmente perseguida, ¿no es cierto?, corría riesgos de su vida, etcétera, que salían del país legalmente buscando esta protección. Iban a España fundamentalmente, Europa o a México en segundo lugar, ¿no? Mejor dicho, o México primero y España en segundo lugar. Son dos sitios claves en los cuales iba el exilio argentino, que eran profesionales o militantes políticos, etcétera. Después los que eran parte de la militancia más, y además perseguidos. Por ejemplo, acá había una organización, la AAA, conducida por López Rega y demás, que es una organización militar muy ligada al Estado peronista en su última etapa, donde condenaba a muerte y mandaba avisos, están condenados, y al que no salía lo mataban realmente, no sé qué eran, no eran ficciones, ¿no es cierto? Entonces quienes recibían la amenaza se iban más o menos inmediatamente, y quienes los rodeaban también, ¿no es cierto? Eso fue una cosa recurrente, años 74, 75, previo al golpe, inclusive. Y después del golpe eso se masificó. De manera extraoficial, el exilio de simpatizantes peronistas e integrantes del movimiento inició en 1974, de acuerdo a información recabada del Fondo Documental de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Rodolfo Puigros Gavira, político, periodista, escritor, historiador y participante activo en la resistencia peronista, fue uno de los primeros en llegar, arribando a la capital mexicana en el vuelo 07 de Avianca el 27 de septiembre de 1974. La inmensa mayoría de los compañeros durante ese periodo trabajó, o estudió o trabajó, ¿no es cierto? O trabajó y estudió. Es decir, procuró terminar su carrera o trabajar en lo que supiera, en lo que pudiera trabajar, ¿no es cierto? A tal punto que algunos que siguieron viviendo en México durante muchos años más, ¿no es cierto? Pero eso inclusive había como a través de la propia colonia de argentinos y demás, bueno, llegó Juancito, que tiene tal profesión, tal actividad, donde puede conseguirse un trabajo, o en la universidad, la UNAM también colaboró enormemente en todo esto, o en algún laburo en lo que fuere, ¿no es cierto? Y se procuraba sostenerse de alguna manera para poder sobrevivir. A pesar de que el pacto con los diferentes gobiernos mexicanos era el de no realizar acciones militares, los integrantes del movimiento continuaron con su activismo político desde dos sitios en la capital del país: la Casa del Pueblo Argentino, en la calle Jesús María Iglesias número 19 en la Colonia Centro, y la Casa del Movimiento Peronista Montonero, localizada en la calle Alabama número 17 en la Colonia Nápoles, y la cual funciona actualmente como un albergue de la Secretaría del Bienestar para personas adultas mayores. Con los gobiernos y con los gobiernos de aquella época o los distintos gobiernos de aquella época, hubo vínculos y relaciones y compromiso del gobierno de darnos protección, ¿no es cierto?, el auxilio en términos legales, el exilio, y protección respecto inclusive a intentos de la Junta Militar Argentina por producir hechos militares, asesinatos concretamente de nuestra dirigencia y demás en México. Nosotros el compromiso que teníamos en general fuera del país era no actuar militarmente fuera de nuestro país. Esa era la base central de nuestro pensamiento en ese momento, porque entendíamos que habíamos recibido la solidaridad de ese pueblo y ese Estado
y no podíamos nosotros conspirar contra las relaciones que tenían con otros países. Eso fue un principio básico que lo aplicamos tanto en América Latina como en Europa. En los casos en que la presencia era legal, conocida. Teníamos reuniones para compartir, llegaban compañeros del exterior. Uno pasaba, por ejemplo, yo hice reuniones en México con compañeros que venían del país, por supuesto, ¿no es cierto? Además, muchos de nosotros salíamos y volvíamos a entrar al país clandestinamente. De modo que había compañeros que salían y entraban, y que su lugar de residencia más fijo, ¿no es cierto?, era México. En general todos los compañeros, todos estábamos organizados. Había dos casas de México, una que estaba más bien vinculada a los sectores de izquierda marxista, el PRTER, y otra vinculada a los montoneros, donde tenían su funcionamiento los exiliados. Ahí se hacían fiestas, etcétera, ¿no es cierto? Y después estaba el movimiento más clandestino, de aquellos que tenían mayor nivel de persecución en la Argentina y demás, o que eran dirigentes de las organizaciones que tenían un funcionamiento más reservado, digamos, por fuera de esa cosa que era bastante pública. La solidaridad del pueblo y del gobierno fue total desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Desde su departamento en el centro de Buenos Aires, Roberto Perdía recordó un incidente que tuvieron con la policía durante toda su permanencia en México. Incidente que pudo poner en peligro las relaciones políticas entre ambos países. Se trata de la captura de Roberto Manuel Lagos o Roberto Tomás Lagos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez el 31 de enero de 1979, personaje que llegó bajo la bandera del movimiento montonero. Sin embargo, Lagos era un agente encubierto enviado por el general Leopoldo Galtieri Castelli, miembro de la Junta Militar y máximo órgano de la dictadura, que tenía la misión de asesinar a los líderes que se encontraban en la capital mexicana. Hubo un hecho bastante conocido de un caso de un compañero que venía de cerca de Rosario, una calle clandestina que había, y entonces el compañero le dice al general Galtieri, que era el comandante en jefe de ese cuerpo de ejército, yo puedo entregar a la conducción, ¿no es cierto? Y viaja a México, y en realidad su objetivo secreto no era entregar a la conducción tal cual lo que hizo después, sino al revés, entregar a los agentes estatales que venían para producir un asesinato en México. Él llega a México y le pide en un momento dado al grupo que lo acompañamos, déjenme ahora ir solo para hacer el contacto y yo después les aviso. Y cuando se encuentra con los compañeros, una cita que había, él les cuenta la situación cuál es, y se arma todo un algarabismo, ¿no es cierto? Sí. El gobierno mexicano actúa, lo mete preso y lo manda de vuelta a la Argentina, ¿no es cierto? La relación con los gobiernos mexicanos llegaba a tal grado que en 1982, un año antes de que concluyera la dictadura militar en Argentina, los líderes del movimiento montonero se reunieron con el entonces presidente Miguel de la Madrid en la residencia oficial de Los Pinos con la intención de entregarle un proyecto de gobierno en caso de que su organización llegara al poder. Sin embargo, todo quedó en una aspiración, pues una vez terminada la represión, los ciudadanos argentinos poco a poco comenzaron a regresar a su país. Sí, nosotros lo que procuramos, cualquier tipo de actividad, incluso tuvimos una reunión con el presidente en un momento dado, en el año 82, creo que era la Madrid, me parece, ¿no? Si no me confundo. Le llevamos un proyecto de gobierno, un proyecto nacional revolucionario, llamamos nosotros, que era un plan de acción para el supuesto de que llegáramos al gobierno. Y se lo entregamos al presidente en persona en ese momento, que fue justo el día de la ocupación argentina en las Malvinas. Digo, para marcar de que la relación era oficial, ¿no es cierto?, en el sentido de que si bien funcionábamos clandestinamente, con el Estado estaba en conocimiento de nuestro movimiento mayoritariamente. Después, cuando termina la dictadura, inmediatamente comenzaron a volver de alguna manera masivamente los exiliados, en su inmensa mayoría. Respecto a nosotros, a lo que era la conducción de montoneros y un compañero del PRT, y dos compañeros del PRTER, sale una resolución en el decreto 157 del gobierno de Alfonsín. El 158 fue para sancionar a los jefes militares y el 157 para nosotros, donde se nos sometía a juicio haciéndonos responsables de lo que había pasado en el país, ¿no es cierto? Eso hizo que hasta varios años después nosotros no pudiéramos volver al país. Si teníamos que regresar, teníamos que hacerlo clandestinamente, porque estábamos perseguidos por un gobierno al cual habíamos contribuido a que llegara, ¿no es cierto? Y ese periodo sí lo vivimos en los distintos países de la región, dando vueltas y demás. Yo recién volví en el año 89, ¿no es cierto?
Ok, hace 6 años después de la vuelta de la democracia.